ça voulait dire on est heureux. La bohème, ça voulait dire on est heureux. Les cuento de qué va a hablar Marcos y luego lo presento también con su currículum. Nos va a presentar las perspectivas y requisitos para una coalición amplia de la salida de la crisis. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar con él sobre el desarrollo de la cooperación necesaria entre los actores democráticos y modernos del sistema partidario y el papel fundamental de la ingeniería institucional en el proceso de la construcción de la coalición. Así que un entramado que ya quiero escucharte, pero quiero presentarte quién sos para aquellos que no te conocen. Marcos es analista político, columnista de distintos medios de comunicación, profesor, investigador de la UBA y el CONICET. Es licenciado en Sociología de la UBA en 1989, director en Filosofía de la UBA en el 2000, diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid en 1992. Desde junio de 1999 es investigador científico del CONICET y actualmente se desempeña como investigador principal. Ha dirigido una decena de proyectos de investigación y actualmente coordina el programa de Historia Política del Instituto Gino Germani y el Archivo de Historia Oral de Argentina Contemporánea. Ha sido consultor del PNUD, el programa de Estado de la Democracia en América Latina, becario de Fulbright en la George Washington University, entre otras becas. Y desde 2006 es director del Centro de Investigaciones Políticas, CIPOL, y es profesor asociado regular a cargo de la materia de Teoría Política Contemporánea en la carrera de Ciencia Política, Facultad de las Ciencias Sociales de UBA, y entre sus últimas publicaciones se encuentran Peronismo y Democracia, compilador, Manual del Votante Neurótico y Grandes y Pequeñas Mentiras que nos contaron, en colaboración con Marcelo Birmacher. Así que, Marcos, tremendo tu currículum. Puro currículum, ¿no? puro papel. Mucho papel. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Liliana, a Teresa, y gracias a todos por tomarse un tiempo para escuchar sobre este programa que empezamos hace unos meses con Hernán Charoski, con varios amigos de la ciencia política y con personas notables que han pasado por la vida política, en general retirados ya, que han querido colaborar con una iniciativa de construcción de una coalición amplia de gobierno. Pensar en la salida de esta crisis que venimos arrastrando después de por lo menos 10, 11 años, necesita un tipo de gestión para el cual las coaliciones o las ofertas políticas disponibles no están en condiciones de ofrecer. Es preciso construir algo más potente, más amplio, que tenga más claro su programa, que sea capaz de sostener ese programa en el tiempo. Lo que nosotros aspiramos a hacer con este programa es hacer una contribución a la construcción de ese acuerdo y de esa gestión de gobierno. O sea, es un intento desde profesiones que están ligadas a la política, de tratar de influir positivamente en los bajos niveles de cooperación que existen en la política argentina para elevarlos un poco. ¿No? O sea, la política argentina es muy competitiva, compite muy bien, pero coopera muy mal, digamos, ¿no? Y como ustedes han podido experimentar en los últimos años, está obligada a formar coaliciones, porque el sistema político está muy fragmentado. Pero las coaliciones que forma funcionan mal, porque no tienen liderazgos legitimados compartidos, porque no tienen programa, y sobre todo porque no tienen reglas de juego. ¿No? Porque nunca se han esmerado los partidos en funcionar bien como partidos, y funcionar cooperativamente según acorde a reglas con sus aliados. Los acuerdos son transacciones informales, inciertas respecto de su duración y su contenido, y que se interrumpen en cuanto empiezan las dificultades. ¿No? Empiezan los problemas, los que cooperaron dejan de hacerlo. ¿No? Esa es la experiencia de la alianza. Fue en gran medida la experiencia del propio kirchnerismo, que fue una alianza que se empezó a disgregar, ¿no? Cuando empezó a tener más problemas, se volvió cada vez más ingobernable y más caro gobernar, precisamente por esa inconsistencia entre los aliados, falta de confianza y por lo tanto necesidad de pagar la colaboración
cash, puntual. Digamos, necesito aprobar un proyecto, como pasa ahora con el presupuesto. Tienen que aprobar el presupuesto y las negociaciones son de pagos alevosos a todos los distritos que tienen que sumar para construir una mayoría efímera de algo que se sabe que no se puede pagar, ¿no? Entonces el presupuesto acaba de subir un 10%. ¿Por qué? Porque simplemente de otra manera no se aprueba, ¿no? Entonces ese tipo de mecanismos fueron los tradicionales de la cooperación política en Argentina, ¿no? Una cooperación con pagos inmediatos porque nadie confía en promesas de que me van a compensar por mi esfuerzo después. O me pagan ahora o no coopero. Y eso es lo que le pasó a Macri entre 2016 y 2018, ¿no? Él pagó cash toda la cooperación de los peronistas disidentes, muchos gobernadores que llevaron sus diputados y senadores a votar, hasta que empezaron las dificultades en serio, y ahí ya o se volvió carísimo o directamente la cooperación quedó descartada, ¿no? Y Alberto no ha hecho una experiencia muy diferente de esa. Lo estamos viendo en el modo en que se va a aprobar el presupuesto este año, ¿no? Un presupuesto completamente ridículo. Sí se aprueba. Entonces yo voy a tratar de exponer muy rápidamente, así después hay tiempo para conversar, que es lo más interesante, algunas ideas con las que nosotros estamos trabajando, por qué entendemos que esto es muy importante que se haga, por qué creemos que es algo que tiene que hacer la política y la sociedad, los formadores de opinión, los profesionales, también los empresarios, los periodistas. Hay que ayudar a la política a hacer ese trabajo, y eso se puede hacer. Hay una oportunidad hay una salida, hay luz, digamos, del túnel, si uno logra aprovechar las oportunidades que se van a presentar para que la política haga su trabajo, construya una oferta más viable de las que ha tenido la sociedad hasta ahora, de gobiernos cada vez más débiles, más fracasados, ¿no? Más frustrantes. Es posible cambiar, ofrecer algo diferente, ¿no? La política tiene que hacer ese trabajo, la sociedad tiene que impulsarla, demandarla, ofrecerle también los instrumentos, porque no se trata solamente de decirle a los políticos lo mal que hacen su trabajo, digamos, ¿no? Hay que también ayudarlos a mejorar ese trabajo y aumentar la demanda. Si hay mejor demanda política, también la oferta política se va a ver obligada a hacer las cosas mejor. Por eso la formación de opinión empresaria y convencer a los empresarios de que tienen que hacer su parte en eso es muy importante, ¿no? Por eso nosotros nos ponemos entre las metas, sobre todo con Hernán, lo que nosotros hacemos básicamente es esto, digamos, ¿no? Es una especie de evangelización, digamos, ¿no? Convencer a la gente que tiene que formar opinión, tiene que tratar de influir, reclamar que la política haga mejor su trabajo, es involucrarse, digamos, ¿no? No simplemente como una cámara de sector, de intereses gremiales, no solamente como pataleo porque las cosas salen mal, sino de tratar de involucrarse de un modo más proactivo. Además de la importancia que tiene el empresariado en el rol efectivo de sacar al país de la crisis, ¿no? Si no hay inversiones, si el empresario no confía en un plan de estabilización y reformas, no va a haber ninguna posibilidad, digamos, ¿no? De salida. Bueno, esa es un poco la idea. Yo entonces voy a hacer muy rápidamente el paso de esta presentación, que es una especie de presentación oficial de nuestro programa de acción, que se llama Iniciativa por la Cooperación Interpartidaria, que es una iniciativa que tiene el respaldo del Club Político Argentino, que es una entidad conformada por varios de los que integran el programa, como asesores, Graciela Fernández Meijide, Norma Morandini, Armando Caro Figueroa, varias personas más están colaborando en ese consejo asesor, junto con otros que no son del Club Político Argentino, pero que tienen objetivos parecidos o una visión parecida del problema: Jorge Remes Lenikov, Alieto Guadagni, María Eugenia Stensoro, Miguel Blanco, del Foro de la Convergencia. Bueno, varias personas más que de la Cámara forma parte del Foro de Convergencia. Claro, sí, lo sabía, sí. Que es una iniciativa muy interesante, ¿no? El involucramiento empresario en la vida pública, me parece que de lo nuevo, lo más interesante que ha hecho el empresariado en los últimos años. Bueno, esta idea que nosotros estamos tratando de impulsar es básicamente, se lo resumo en muy pocas palabras, digamos, ¿no? Después la presentación ustedes la pueden tener, yo se las dejo, está grabado por acá. La idea nuestra es
tenemos dos coaliciones en competencia, pero esas coaliciones son capaces de bloquearse mutuamente, pero no de imponerse de un modo claro. Hay quienes piensan que viene una gran crisis o una elección definitiva en la cual se va a hundir el peronismo, o va a haber tal desgobierno que va a suceder algo parecido a 1989, que el nuevo gobierno va a venir con las manos libres y va a poder hacer cualquier cosa. Esas expectativas son un poco fantasiosas, ¿no? Primero porque es muy difícil que eso vaya a pasar, pero aún pasando, esas cosas duran 6 meses. ¿No? O sea, es pan para hoy, hambre para mañana, porque en cuanto los poderes de veto se reorganizan, son capaces de frenar cualquier programa de gobierno si no tiene una coalición detrás. Esa es la experiencia de Menem. Claro. Menem no fue exitoso por la hiperinflación, fue exitoso porque armó una coalición que sostuvo las reformas y tuvo un programa con la convertibilidad que más o menos funcionó. Entonces hay que hacer el trabajo, digamos, ¿no? No es que la crisis va a hacer el trabajo por vos, o que el desarme del peronismo va a despejar el camino. Ese tipo de expectativas así, ultra optimistas, no son muy razonables. Entonces, la idea nuestra es, esta situación de empate hay que destrabarla, ¿no? O sea, nosotros tenemos después de la elección de este año se ha visto, ¿no? un peronismo que fracasa, pero puede seguir gobernando. Incluso puede ser reelecto, porque tiene el control de muchas provincias, porque la oferta de la oposición no es demasiado seductora para buena parte de la sociedad, sobre todo en sectores bajos, y porque además hay otros competidores que dispersan el voto, ¿no? Que es otra novedad, digamos, ¿no? Y que afectan más a la oposición que al oficialismo, por lo menos por ahora. Los libertarios le sacan mucho más a Juntos por el Cambio de lo que le saca a la izquierda al Frente de Todos. Entonces ahí hay una serie de problemas que reducen las posibilidades de que estas dos coaliciones se desempaten, de alguna manera, ¿no? Y esta situación reproduce el statu quo para muchos actores porque, la alternativa de cambio no es muy segura, ¿no? ¿Por qué vamos a volver a correr el riesgo de repetir la experiencia de Macri? Si ha sido tan costosa para muchas empresas, para muchos los habitantes de distintos sectores sociales, que no quieren un nuevo experimento con tanta chance de fracasar, digamos, ¿no? Entonces la voluntad de cambio en las actuales condiciones en la sociedad son muy bajas, y se entiende un poco la situación de hartazgo mezclado con conformismo, ¿no? Es una combinación un poco curiosa. La gente está muy harta de la situación actual. Incluso los oficialistas dicen, la gente no está contenta, ni siquiera los que votan al gobierno, digamos, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta. Pero no hay muchas perspectivas de cambio, ¿no? La buena parte de la gente que dice, es lo que hay. Este país no tiene otro horizonte, ¿no? No le vamos a creer a la política que puede hacer las cosas de mejor modo. Pasemos para el gran desafío desde nuestro punto de vista es cómo se destraba esta situación de empate, cómo se puede ampliar la coalición hoy opositora con nuevos aliados. Y esos nuevos aliados, hay una discusión, como ustedes saben, interna ahí sobre si hay que aliarse con los libertarios o con qué sectores peronistas. Una coalición que no tenga una parte importante del peronismo operando con ella no va a poder encarar una salida, ¿no? Incluso hay que pensar que la situación va a ser tan grave, tan complicada, que tal vez el único que puede controlar sea un dirigente peronista, que tenga la confianza de los sindicatos, de los movimientos sociales, del poder territorial, ¿no? Va a ser muy difícil para un gobernante no peronista ganarse esa confianza. Asegurarse de la colaboración de esos poderes estables de la política argentina, ¿no? Que no se ven afectados por la crisis. Los sindicatos, los movimientos sociales, los gobernadores están siempre ahí, ¿no? Ellos tienen una estabilidad muy grande y eso no va a cambiar por la situación de más o menos crisis con la que termine la gestión de Alberto. Y entonces es preciso que se resuelva de alguna manera esta difícil convivencia que hasta ahora ha existido en el Frente de Todos. ¿Qué es lo que están haciendo el oficialismo frente a esa situación? Es tratar de ganar tiempo. Es lo que haría cualquier persona razonable, digamos, ¿no? Es anunciar que van a hacer una interna en 2023,
fue, me parece, que la jugada más razonable que hizo Alberto después de la elección, porque le ofrece, digamos, una expectativa de posible resolución de la interna a actores que están muy a disgusto ahí, y no saben cómo va a seguir esta historia. La promesa de Alberto es: podemos seguir todos juntos, no, no tenemos fecha de terminación. Bueno, es una expectativa que hay que ver si es verosímil, digamos, ¿no? O sea, hay que ver si eso convence al grueso del peronismo territorial, a los sindicatos, de que pueden volver a apostar a la convivencia con el kirchnerismo. Porque básicamente lo que hizo Alberto en 2019 fue plantearle a los peronistas que, como no habían podido sacarse de encima a Cristina, porque la justicia y Macri no habían hecho el trabajo que ellos esperaban, había que convivir con ella. Y convivir es en los términos en que se ha visto que es posible convivir, digamos, ¿no? Cristina se sale con la suya, digamos, ¿no? O sea, eso es convivir con ella. Entonces, ¿hay posibilidades de que eso vuelva a ser atractivo para el peronismo no kirchnerista? Es una buena pregunta que yo creo que hoy no tiene respuesta, porque nadie está interesado en adelantar una respuesta sobre eso. ¿Por qué los gobernadores siguen en el frente de todos? Porque básicamente no se les exige nada, ¿no? Están en sus provincias, reciben su cuota de transferencias y se ocupan de sus asuntos locales. Entonces, la perspectiva de ir hacia una PASO en 2023 es por ahora una incógnita, pero es una incógnita que les permite también a ellos esperar, ¿no? No hacer ninguna jugada anticipada, no correr ningún riesgo. Mantenerse donde están es seguro. Y eso es probablemente lo que sigan haciendo, tal vez alguna excepción haya, con Schiaretti, con algún gobernador que sea un poco más audaz, pero no mucho más, digamos, ¿no? Lo más probable es que haya muy poco cambio en el peronismo en los próximos 2 años, y tengamos gobernadores que se han vuelto intendentes, no vienen por acá nunca, no hablan de política nacional, no se preocupan por los problemas de inflación, deuda, el Fondo Monetario. Entonces es Alberto, que se ocupa Alberto. Alberto le dan una palmadita al hombro con un palo largo para que no los contagie de su mala onda, y funciona todo bien para ellos, ¿no? O sea, ustedes ven las cuentas públicas en la provincia, están todas equilibradas. Ellos no tienen problema para pagar los sueldos. Esa situación les va a permitir conservar entonces los apoyos básicos que necesita, y lo mismo hacen los sindicatos, y lo mismo hacen los movimientos sociales, incluso los que están más alejados del gobierno y desconfían de que esto tenga salida, digamos, ¿no? O sea, cada vez le ven menos futuro a los planes sociales, pero de todos modos es lo que les permite sobrevivir, ¿no? Bueno, frente a eso tenemos todas las confusiones y dudas que hay en Juntos por el Cambio, ¿no? Que se han puesto muy de relieve en las últimas semanas, donde parece que la oposición, lo peor que le puede pasar es ganar elecciones, digamos, ¿no? O sea, si gana elecciones se arma la podrida. Cuando pierde parece que están todos en paz. Después de 2019 se empezaron a llevar bárbaros. Ahora ganaron y se llevan pésimos. O sea, hay gente que no se entiende muy bien cómo estas cosas funcionan todas al revés. Bueno, los opositores están haciendo un papel complicado porque yo creo, en el mejor ánimo así navideño, diría, es una crisis de crecimiento, digamos, ¿no? Esta gente está tratando de hacer las cosas mejor, están tratando de institucionalizarse, están tratando de volver a ser, en el caso del radicalismo, volver a ser un partido, y en el caso del PRO, tratar de llegar a ser un partido, ¿no? El PRO era un grupo de amigos hasta hace poco. Ahora por el momento parece un grupo de enemigos, pero al mismo tiempo están tratando de institucionalizarse, de tener una interna pacífica entre facciones que no se van a poner de acuerdo muy fácil, crecer, digamos, ¿no? O sea, madurar como partidos. Y los radicales han vuelto a ser un partido nacional después de ¿cuántos años? Después de que durante prácticamente 20 años se pensó que el radicalismo estaba en extinción. Hoy vuelve a ser un partido con ambiciones nacionales. Habla de tener varios candidatos a presidente que compitan entre sí. Habla de poder recuperar provincias, de crecer y tener un programa. Bueno, están ambicionándose algo que desde que Alfonsín empezó a perder poder, el radicalismo pareció no poder seguir siendo, ¿no? Un gran partido nacional con capacidad, además de aliarse cooperativamente, constructivamente con otros, ¿no? No como hicieron en 2001 o en el 99, que salió tan mal, ¿no? Aliarse en serio. Eso me parece que está generando una gran discusión, que es muy interesante seguir. Así como con el peronismo moderado no kirchnerista es muy difícil avanzar, porque ahí hay mucha gente dispuesta a hablar.
nosotros hablamos con un montón de gente de ese espacio, adentro y fuera del Frente de Todos, pero no están dispuestos a hacer mucho por ahora, entonces las posibilidades de avanzar en entendimientos son muy bajas. En Juntos por el Cambio hay en cambio un terremoto, que está obligando a esta gente a o responden a las demandas que la política les está exigiendo, o van a una crisis muy grave. Entonces, tienen que mejorar su forma de conducirse, tienen que darse reglas más razonables, tienen que mejorar sus acuerdos en términos de programa, y tienen que resolver el problema del liderazgo, con un mecanismo que no es fácil, que es el de las PASO. Porque no es lo mismo hacer una PASO legislativa que una PASO presidencial. Las PASO legislativas le salieron bárbaras, pero las PASO presidenciales pueden ser una bomba. Si vos tenés 6 candidatos, ¿cómo haces para convencer a la gente de que de ahí va a salir un gran presidente? Un tipo que por ahí gana que con el 15% de los votos. Es un desastre. Dividiendo todos los partidos. O sea, eso no se puede hacer. Y yo creo que se dan cuenta que o mejoran para resolver esos problemas, o van a una situación muy grave donde le pueden terminar regalando el poder una vez más al peronismo, ¿no? Esa es la situación actual, digamos. Entonces, en esta situación nosotros estamos trabajando con una idea, pasamos para adelante, cómo construir al mismo tiempo una coalición mejor en la oposición y cómo ampliar eso a una coalición de gobierno que tiene que tener otros componentes, principalmente un componente peronista muy importante, ¿no? Una porción del peronismo que antes de las presidenciales, o más probablemente después de las presidenciales, rompa con el Frente de Todos y coopere en un programa de gobierno de largo plazo. Esa es la idea general, digamos, ¿no? O sea, con una hipótesis menor, que tiene muy pocas chances, que es que el peronismo se rebele contra Cristina, gane las pasos que promete Alberto, y entonces tengamos un presidente peronista reformista. Por ahora yo diría, sí, estoy de acuerdo con Lilia, es muy difícil, no hay que descartar nada, porque la política argentina es sorprendente y por lo tanto hay que tener, digamos, todas chances abiertas. A nosotros no nos interesa básicamente quién es el que llega. Si es peronista, si no es peronista, si es Larreta, si es Bullrich, si es Macri o Manes, a nosotros nos da exactamente lo mismo. Cualquiera que sea va a necesitar una coalición muy grande, probablemente mucho más grande de la que tenga cuando llegue al gobierno. ¿Cómo la construye? La tiene que construir desde hoy, ¿no? Tiene que empezar a pensar los problemas de esa construcción desde hoy. Porque si en 3 meses cree que va a poder resolver todos esos problemas, le va a pasar lo mismo que Menem, que tuvo 2 años para llegar a un plan de gobierno. Y Argentina en los 90 lo podía hacer, más o menos, ¿no? Sufrió mucho, pero hoy no hay forma de que eso. Si un gobierno que está de 2 años en encontrar la salida, tiene que 2 semanas para digamos, desde que asume, tiene 2 semanas de changüí, después empieza la convulsión social, ¿no? La decepción, la guerra. Entonces, esa es la situación en la cual nosotros entendemos que hay que fomentar esta cooperación para construir un acuerdo amplio entre no peronismo y una porción importante del peronismo. Y lo más importante es entender cómo puede funcionar ese sector peronista aliado. No es digamos, no es subordinándose a lo que existe en Juntos por el Cambio. No es el peronismo republicano de Pichetto, para decirlo mal y pronto. No, el peronismo republicano es un anexo de una coalición no peronista. Por lo tanto, tiene muy pocas chances de atraer votos peronistas. Entonces, es lo que le ha pasado a Pichetto en estos años. Él intenta construir algo que se le desarma porque a los actores que él convoca, en realidad les conviene o pactar con facciones de los partidos más grandes, como hizo Monzó en la provincia de Buenos Aires o de La Torre, o ir por afuera, como hizo Randazzo. ¿No? Randazzo sí recibe algunos votos peronistas, Monzó no. Monzó fue a compartir los votos radicales. ¿No? O sea, no tiene votos propios, no tiene ninguna estructura, es Monzó solo. Entonces esa precariedad hay que evitarla, porque si uno quiere que el peronismo moderado tome entidad, tome cuerpo, lo tiene que hacer como un actor autónomo.
como un actor organizado para competir por votos peronistas, no por tus propios votos. No venir a resolver tu interna, sino resolver la interna del peronismo. Ganarle los votos al kirchnerismo. Esa es la competencia que tiene que hacer. Eso es lo que intentó Randazzo este año y le fue mal. Bueno, con una base tan pequeña, en condiciones de polarización, es muy difícil. La cuestión es cómo puede hacerse eso a futuro con mejores resultados. Es ofrecerle a ese sector cooperante del peronismo la posibilidad de crecer como aliado, de ser un aliado privilegiado que va a compartir el gobierno, ¿no? Que va a ser parte de un programa recogiendo los frutos del éxito de ese programa, para que apueste a que el programa se sostenga, no a que fracase. Su cooperación se sostenga en el tiempo porque espere gobernar en el turno siguiente, heredando el éxito del programa. Lo que Macri tendría que haber hecho con Schiaretti en 2018, decirle, mi sucesor sos vos. Si él resolvía ese problema, inmediatamente tenía un juego político completamente distinto al que tuvo cuando fue a negociar el pacto federal, fiscal, y los gobernadores se lo comieron. Y lo que salió de conclusión de eso era, esto es insustentable. ¿Qué pasó 2 meses después? Se acabó la posibilidad de colocar deuda. No hay confianza en la sustentabilidad política, no hay sustentabilidad económica. Es matemático. Entonces, las posibilidades de controlar la sucesión y sumar aliados que se jueguen por ser los sucesores de tu éxito, no los reemplazantes de tu fracaso, esa es la clave para dar sustentabilidad política a un programa económico que es muy exigente en estos términos, porque no va a madurar en pocos años. Digamos, ¿no? Va a necesitar mucho más de los años que necesitaba Macri. Macri tal vez podía salir en 2 años más, ahora van a hacer falta 4, 6. O sea, las cosas se han duplicado o triplicado. El peso de la deuda, de la desconfianza. Entonces, esa es la clave de esto. ¿Cómo se construyen esos aliados? Y esa cooperación. Bueno, yo ahora paso muy rápidamente, porque si no nos quedamos sin tiempo. Pasemos ahora a la siguiente. Y esto es básicamente lo que nosotros estamos entonces pensando, es trabajando sobre las reglas, la coalición reglada, una coalición donde esté claro qué atribuciones tiene cada uno, con qué mecanismos se van a tomar las decisiones, cómo se van a resolver los problemas de candidaturas, y esos compromisos sean públicos, sean escritos, por lo tanto tengan un enforcement que no han tenido los pactos entre partidos hasta ahora, porque son todos imprecisos. Hay que darle una fuerza mucho mayor. Si uno tiene reglas de juego más claras, va a poder resolver mejor los otros 2 problemas, el problema del programa y el problema del liderazgo, ¿no? Y ese es un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no sabemos de programas, no queremos meternos demasiado en el tema de los programas. Aceptamos lo que dicen los economistas, que saben más que nosotros, digamos, ¿no? Y obviamente nosotros no somos un grupo que va a acompañar a alguno de los líderes en público. No nos interesa esa competencia, nos interesa que salga bien, no quien gane. Y por lo tanto, entonces, nuestro trabajo tratamos de acotarnos a la construcción institucional, ¿no? Hay que resolver el problema de cómo se reforma la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Sí. Trabajamos en eso. Hay que pensar cómo se resuelve el problema del programa de estabilización. Es una cosa que se va a tener que resolver antes de la asunción. Y se va a tener que anunciar a la sociedad. No se le puede mentir a la sociedad respecto de los esfuerzos que va a haber que hacer. Eso hay que ver cómo se hace. Y suponer acuerdos de ingeniería muy compleja. En ese tipo de cosas estamos trabajando, ¿no? Pasemos. Bueno, esto tiene que ver un poco con la experiencia nacional y regional, ¿no? Las coaliciones en Argentina no han funcionado bien, a diferencia de lo que pasa en otros países de la región, que tienen sistemas políticos parecidos, son presidencialismos, son sistemas con partidos muy fragmentados, multipartidistas, ¿no? Chile, Brasil, México también ahora. En todos esos países han tendido a formarse coaliciones. Y esas coaliciones han funcionado mejor que con
en nuestro caso. En parte porque esos partidos son más respetuosos de las reglas, ¿no? Los partidos tienen más disciplina. No son federaciones así caóticas, medio tribales, de líderes, caudillos locales que se juntan o se dividen, como son el peronismo y el radicalismo. Tienden a funcionar así, aun cuando están en el poder, ¿no? Necesitamos entonces una contribución de los partidos que sea mejor, que sea un alimento mejor para la construcción coalicional. Y eso en situaciones muy desafiantes, ¿no? El próximo gobierno va a ser un gobierno que no va a tener nada para repartir, no va a tener las ventajas de distribuir beneficios, ¿no? Que tuvieron, por ejemplo, los partidos chilenos de la concertación democrática, a partir del año 90. Tenían mucho para repartir, porque la economía crecía sola, no tenían que hacer una reforma económica. Argentina no va a estar en esa situación, va a estar en la opuesta, ¿no? Va a tener más bien costos que repartir. Y tampoco vamos a tener un adversario amenazante que abroquele al resto, ¿no? Como pasaba con los chilenos frente a Pinochet. Nadie de esa coalición democrática podía cooperar con los partidos de Pinochet. Había una frontera ahí que era infranqueable. Acá no, acá tenés una frontera porosa, donde los peronistas moderados se vuelven kirchneristas cuando les conviene. Si no me das lo que quiero para el presupuesto, me voy con Cristina, voto en contra. Lo vivió Macri y se va a vivir peor todavía en el 23. Entonces, si hay esa frontera porosa, las reglas de juego tienen que ser aún más constructivas, tienen que ser más potentes. Y bueno, nosotros, y con esto termino, porque después viene el detalle de las reglas, eso nosotros estamos tratando de construir un menú de ofertas, una especie de caja de herramientas que pueda resolver los problemas de cooperación en distintos escenarios, con más o menos crisis, con un papel más activo o menos activo del peronismo, con un programa más o menos consensuado o sin ese consenso, digamos, ¿no? Tratar de pensar escenarios distintos y una oferta de instrumentos que la política pueda usar. Tenemos un ensayo, una especie de ensayo de esto, que es lo que está pasando hoy en Juntos por el Cambio, que necesita urgentemente mejorar su construcción institucional. Y bueno, el aporte que nosotros estamos haciendo creo que puede ser interesante. Vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero ese tipo de experimentos nosotros tenemos que repetirlos y tratar de llevarlos adelante en la práctica de acá a 2023. Si ese proceso se da, si por lo menos se avanza en el término de diálogo, de encuentro, digamos, de preparación del terreno, va a haber mucho para ganar a partir del momento en que empiece la nueva administración. Se va a haber ahorrado muchos disgustos, mucho tiempo perdido y recursos perdidos. Y esa es nuestra apuesta. Así que bueno, yo termino acá, les agradezco su atención y espero que haya sido medianamente claro y útil respecto de lo que estamos haciendo. Hay una pregunta de Juan Luis. Sí. Hoy por hoy es muy difícil pensar qué es lo que va a pasar con ese grupo libertario. Porque no es un grupo, básicamente, son varias expresiones que no se llevan muy bien unas entre sí, y en muchos lugares ya están dentro de Juntos por el Cambio, en muchas provincias. ¿Cuál es el problema? Y el problema es, bueno, Milei es el más rupturista, es el más antisistema, no se lleva muy bien con los que están tentados o ya, de hecho, han entrado en acuerdos con Juntos por el Cambio. Me parece que la contribución positiva que han hecho ellos es abrir un debate de ideas que Juntos por el Cambio tenía mucho miedo de abrir. Que se quedara muy identificado con la derecha, o con el liberalismo ortodoxo. Me parece que les ha simplificado las cosas, si lo saben aprovechar. Porque ahora, bueno, hay un campo más abierto, digamos, ¿no? Hay un espacio mucho más amplio de lo que se puede decir en público, en un programa de televisión, sin que nadie se escandalice. ¿No? Hace poco hablar de reforma laboral era un pecado. Periodistas más o menos críticos del oficialismo te decían, vos sos un salvaje menemista. Si hablas de esto. Bueno, eso desapareció. Así que es un gran aporte.
Me parece que en términos de lo que pueden hacer como construcción partidaria, yo creo que son más limitados, porque me da la impresión de que ellos mismos se limitan. Son muy inorgánicos, son muy... confían demasiado, algunos de ellos, sobre todo Milei, confía demasiado en su especie de providencia discursiva, digamos, ¿no? Bueno, es un líder providencial, ¿no? Yo vine acá a cambiar todo. Ya hay muchos que han sido triturados por la política argentina pensando que iban a cambiar todo. O sea que yo en eso no me metería, pero bueno, vamos a verlo caminando, vamos a ver qué es. Para Juntos por el Cambio sí es importante que por lo menos algunos sectores sean incorporados. Por eso lo de López Murphy estuvo muy bien, es además una reparación histórica de las cosas que había hecho el PRO con López Murphy, recordemos. Terrible, imperdonable, pero perdonado finalmente. O sea, fue muy, muy bueno eso. Y los acuerdos en las provincias, donde esta gente y otros también son. Las alianzas son mucho más amplias en muchas provincias. Y eso también es una experiencia interesante. Hay que ver los problemas que tiene, ¿no? La otra cuestión, la cuestión de quiénes somos qué somos nosotros. Nosotros somos un programa de acción pública de un grupo de profesionales. Yo enumeré la lista de algunos de los miembros. Hay un equipo, que es un equipo formado básicamente por politólogos y una persona encargada de prensa, de comunicación, y pensamos ampliarlo, digamos, ¿no? Pero básicamente, bueno, Hernán Charosky, Nicolás Cherny, Vicente Palermo, que por ahí es el que más conocen ustedes, que más, es una persona más pública, y yo formamos parte de ese equipo. Después hay un consejo asesor donde están todas estas personas más notables, que son como el acompañamiento intelectual más amplio y más político, porque hay gente con experiencia política. Nos interesa mucho la gente que ha pasado por la política y sabe las complejidades de la situación. No intelectuales que vengan de afuera y te digan, los políticos tienen que aprender de mí. No, gente que estuvo en la política, que sabe que es difícil. Remes, Graciela Fernández Mejide, Alieto Guradañi, Armando Caro, son todos tipos que han sido funcionarios, saben que esto es muy complicado. Y tienen una visión muy cooperativa de la política. Son gente peronista, de distintas provincias, de distintas profesiones. Es muy útil que sea muy amplio. Y lo estamos ampliando más todavía, ¿no? Convocando a mucha más gente. Eso somos nosotros. Si yo digo nosotros, trato de hablar en nombre de esa gente, probablemente algunos me van a matar si no es que estamos de acuerdo en todo. Pero bueno, más o menos estamos de acuerdo en lo más importante. Y después, ¿cómo dialogamos con los políticos? Eso es lo más interesante. Nosotros empezamos con una cosa muy así, a ver qué pasa con esta discusión sobre qué alguien está pensando lo que se va a aprender de la experiencia anterior y se va a tratar de mejorar. Alguien está pensando en cómo se hace para volver a convertir en un actor más o menos democrático y moderno a esos peronistas que están un poco secuestrados en el PJ hoy, en el Frente de Todo. ¿Cómo hacemos para conversar sobre esto? Y resultó que era muy fácil conversar porque los políticos están preocupados por esto. No era que nosotros le íbamos a hablar a gente que estaba pensando en otra cosa y vos tenías que bajar a tierra o tratar de atraerlos a... No, están preocupados por eso. Tienen mucho miedo al volver a fracasar. Se dan cuenta que sus limitaciones son bastante más realistas de lo que fue Macri. Macri fue muy poco realista, muy voluntarista. Ellos tienen, digamos, los políticos por naturaleza, los políticos argentinos más todavía, tienen por naturaleza ser un poco voluntaristas, ¿no? Es lógico. Mi voluntad va a hacer la diferencia, esa es la premisa con la que se levanta un político. Pero el problema es cuando eso desborda, y vos te volvés completamente irrealista. Muy receptivos, y la frontera entre peronistas y kirchneristas es muy difusa. Muy difusa. Hoy, tipos que apostaron a liquidar a Cristina y estaban esperando que hoy se han vuelto de nuevo aliados de Cristina. Porque fracasó Macri, nada más. Están esperando que esto termine, a ver qué otra cosa se puede hacer. Y ahí hay una confusión de gente, por lo tanto, trazar fronteras hoy no es muy útil. Muchos de los movimientos sociales son doctrinariamente kirchneristas, pero no es que están en desacuerdo con pensar una reforma laboral. No es que no están pensando en que sí, hay que pensar una coalición distinta porque esto no funcionó.
son conscientes del fracaso que fue esto, y bueno, eso abre que no es demasiado útil para entender dónde está parado cada uno y lo que está pensando cada uno. Me parece que por lo tanto, ampliar mucho más esa conversación. Nosotros lo que tratamos de hacer es ampliar la conversación. Lo que se haga en términos prácticos escapa a nuestras posibilidades. Nosotros no vamos a hacer la alianza. Lo que nosotros vamos a hacer es ofrecer una serie de instrumentos y tratar de fomentar esa conversación. Después lo que tienen que sentarse a construir eso son los profesionales, los tipos que saben, están en eso. Ahora, la conversación es muy fluida y fue sorprendentemente bien recibida por mucha gente de la oposición y también gente del oficialismo. Obviamente que la polarización, el año electoral, todo eso complicaba mucho las cosas. Bueno, en medio de todo esto estamos en una batalla, ¿no? Pero bueno, yo creo que la batalla electoral ya pasó, fue muy buen resultado para esto, porque Juntos por el Cambio avanzó, pero tampoco probó que pueda romper todas las fronteras, ¿no? Que pueda ir mucho más allá de donde siempre llegó. Porque ahí está la tentación de la cooperación. Claro, la idea, bueno, después de las PASO sobre todo hubo una especie de show así de euforia, donde decían, vamos a ganar solos, el peronismo está muerto. Más o menos como después de 2017. ¿Se acuerdan ustedes? Que empezó, después de 2017 empezaban a publicarse un montón de cosas que decían, se murió el peronismo, van a perder hasta en la matanza. 2 años después los hicieron pomada. Entonces, no hay que, las soluciones no van a ser electorales. Y eso me parece que una elección como la que hubo en noviembre fue muy útil, porque muestra que la gente está dispuesta a cambiar de preferencias, según rendimientos, pero tampoco es que las fuerzas políticas van a desaparecer. No es que vas a poder extinguir al peronismo, ni electoralmente, ni a través de ningún tipo de política pública, porque eso ya se intentó, ¿no? Ya lo intentó Alfonsín, ya lo intentó el propio Menem, ¿no? El propio Menem pensó que él podía reformatear el país y que, bueno, llegó hasta cierto punto, ¿no? O sea, Argentina es un país muy complejo, y entonces hay que ser muy respetuoso de los poderes existentes. Eso hay que poder convertirlos en poderes reformistas y aprender de la experiencia, ¿no? Esas cosas se pueden hacer cuando se cuenta con la colaboración de los posibles afectados. Hay que convertir a los sindicatos, por lo menos algunos de ellos, en socios de una reforma laboral, ¿no? Hay que convertir a los movimientos sociales también eso, a los gobernadores también en eso, digamos, ¿no? Que apuesten al litio, no al empleo público. ¿Cómo hacer para que el gobernador de Salta piense en el litio y no en a ver cuántos cargos más puedo, cuánta coparticipación le afano más a... ¿Se entiende? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, son cosas bien prácticas, no es un misterio. Parece que supone mucho trabajo. La política tiene que trabajar sobre cosas que en realidad sabe hacer. Lo que pasa es que, bueno, las hace a medias. El conformismo también es muy extendido en la política, ¿no? Lo estamos viendo en el caso del radicalismo. Es un partido renacido que sabe lo que está en juego, pero sin embargo no puede evitar actuar por reflejo siguiendo las pautas que han acumulado durante 20 años de crisis, donde todo vale. Me parece que vos podés hacer cualquier cosa porque todos lo hacen. Entonces sale Lustó a decir, sí, yo rompí el bloque, pero Morales lo hizo en 2002. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? En 2002 el partido estaba destruido. ¿Vos querés volver al 2002? No, entonces no podés hacer lo mismo que hizo Morales en 2002. Sí, podés reprochárselo, pero tardaste 20 años en reprochárselo. Ya pasó eso. O sea, ese tipo de cosas son las que hay que evitar que pasen, que la política actúe por reflejo según pautas construidas sobre el fracaso, ¿no? Son las estrategias defensivas frente al fracaso. Es lo que manda eso. Hay que cambiar el tablero a la gente. Estos actores tienen que encontrar un tablero para que aposten a algo que funcione, al éxito, no al fracaso. Esa es la conversación va muy bien. Para resumirlo, avanza.
Bueno, esa es la gran pregunta que El gran tema del próximo gobierno va a tener que hacer una convocatoria con un nivel de exigencia a la sociedad que es muy alto, con una oferta de compensaciones muy baja, que tiene que administrarlo muy bien. Un plan de estabilización en general genera beneficios a los que pierden más con la inflación, ¿no? El plan de estabilización genera ya beneficios. Eso es una ayuda. Ahora vos tenés que lograr un plan de estabilización de shock que no sea demasiado cruento, porque si no, aún con esa promesa de beneficios relativamente rápidos, también te van a matar, porque la sociedad puede estallar, ¿no? Un plan de estabilización supone tarifa, o sea, imaginemos además una situación en la cual, por lo menos es el pronóstico que los economistas más respetables me parece que están haciendo, que es que no va a haber un descontrol inflacionario previo al 23. Esto no va a terminar en el 89, termina en algo peor que el 2015. Mucha más mugre bajo la alfombra. Vos tenés que hacer un plan de estabilización blanqueando eso, o sea, administrando costos. Y vas a poder compensar eso con el esperable éxito de la estabilización, pero que va a ser a beneficios acotados. Entonces, es sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es así, es eso. Digamos. Y eso hay que decírselo a la sociedad, digamos. No, me parece que no. Lo otro que no hay que hacer es la competencia de a ver quién es más optimista, ¿no? De ver quién dice la maravilla más grande, porque primero porque yo creo que ya eso no rinde, porque ya está la gente demasiado quemada, y además porque es una trampa mortal, ¿no? Es la idea esta, que también fue un problema para Macri, pero en su momento fue también para la Alianza, ¿no? La idea, es posible sacar lo malo y quedarse con lo bueno sin costos. Eliminamos lo malo del kirchnerismo y tenemos lo bueno, una economía que supuestamente podía funcionar, ¿no? Recuperamos lo bueno de la convertibilidad, pero sacamos la corrupción de Menem, los abusos de poder y cosas así. Bueno, ese tipo de fórmulas son tramposas, ¿no? O sea, después rápidamente queda maniatado el gobierno a tener que cumplirlas, o tratar de, por lo menos, simular que trata de cumplirlas. Eso no va a haber espacio para hacer eso. Entonces, el gran desafío es una construcción político-económica que sea viable, que pueda administrar los costos de una estabilización que va a tener componentes de shock muy duros. Así que sí. No hay respuesta. No hay respuesta. Ahí es Pobre Jorge. Pero eso es parte del proyecto. Eso es parte. Creo que la pregunta Se responde. Una cosa muy importante de esa pregunta es que apunta también al núcleo del proyecto nuestro. El núcleo del proyecto también es cómo durante esos 5 años que dice Jorge, esa coalición que se tiene que formar tiene los incentivos para mantenerse unida y llegar hasta el final de ese camino. Aguanta el chubasco. ¿Qué barco aguanta ese chubasco? Esa es la pregunta. Ustedes escuchan bien lo que dicen los economistas que están en este momento formulando programas económicos. Nosotros hablamos con prácticamente todos ellos y tratamos de interesarlos en esto, y se muestran muy interesados porque ¿qué es lo que ellos piensan? Yo armo mi esquema de políticas, armo la secuencia de las políticas. Voy a hablar con mi político preferido, se lo entrego. ¿Cuál es la pregunta que él me hace o yo le hago y ninguno de los dos puede contestar? Es ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo construís el barco para que lleve adelante este mensaje? Entregue esta mercadería en puerto, la lleve a destino y la entregue ahí segura. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahí empieza la discusión sobre la sustentabilidad política del próximo gobierno, que es una gran pregunta. No es que los politólogos sepamos responder esas preguntas, pero tratamos de ayudar a armar esa respuesta. La sustentabilidad política. No quiere decir que la economía no es importante, sino que la política va a ser determinante para asegurar un posible éxito de un programa económico. No la destreza técnica de los que formulen el programa económico. Eso está, por decir así, está bastante descontado. Uno puede decir, hay un gran acuerdo. Es muy interesante lo que pasó en estos últimos meses en la discusión entre economistas. No sé si ustedes han seguido un poco los avatares de esa discusión. Como que sí, digamos. Hay bastante acuerdo entre economistas de orígenes muy distintos. Remes-Lenikov sacó un documento que se llama
El desencuentro. Lo escribió a principios de este año y después fue publicado en la Universidad de La Plata a mediados de este año. Y ese documento recibió elogios de todo el arco económico, desde los más ortodoxos a los más heterodoxos. Melconian se la pasa hablando de San Remes. Necesitamos a un San Remes. Él, que con Remes en términos de historia no tiene nada que ver. Bueno, se llevan muy bien. Además, la discusión es muy fácil entre los economistas. Nosotros tenemos un montón de diálogos con economistas muy distintos. Ahí no está el problema. O sea, no es que no hay problemas serios, tiene que resolver problemas muy serios. Pero más o menos hay un diagnóstico bastante compartido. El problema está pasar de eso a la acción política. Ahí hay un cordio. Bueno, que sea capaz de instrumentar eso. Que encuentre el camino político para instrumentar eso. Claro. Ahí empieza todo el desbarajuste, porque nadie confía mucho en los líderes disponibles. Los líderes disponibles son todos como líderes precarios, ¿no? No hay ninguno descollante, no hay ninguna figura que esté resolviendo los problemas de confianza, de modo que uno diga, bueno, sí, esta es la figura, lo que viene es esto, digamos. Todos tienen poderes muy acotados, están en partidos divididos, los radicales, el PRO, los peronistas, todos son partidos divididos. Lo que vos dijiste sobre la política, de todos modos, es importante, porque atender que pese a todas esas divisiones, el sistema político argentino hoy yo creo que funciona bastante mejor que prácticamente los últimos 20 años. Porque durante 20 años tuvimos una fragmentación no cooperativa que no tenía forma de destrabarse. Me parece que hoy hay recursos mucho más abundantes para destrabar la situación. Por eso me parece que nuestra iniciativa está aprendiendo más de lo que hubiera aprendido en otro momento. Si uno iba a hablar de estas cosas en 2015 a Macri, no había forma. Porque la idea de una coalición chiquita era lo más razonable en ese momento, ¿no? Una coalición económica, decía, cosas económicas. Gastemos lo mínimo en eso. Hagamos el mínimo esfuerzo coalicional. Bueno, eso después se pagó, pero en principio parecía lo más razonable. Hoy no es así. Es una gran ventaja. La política, el miedo al fracaso es un extraordinario incentivo para pensar las cosas mejor. Te amplío la pregunta también fuera del peronismo. Yo creo que sí, hay un problema de liderazgos, porque toda la oferta que hay es de, no digo mala calidad, es una oferta que es precaria, que está en construcción. Todos son proyectos de liderazgo. Hay que ver si alguno de esos puede madurar. Su maduración está muy condicionada por circunstancias, digamos, donde la fragmentación de los partidos les quita sustento, no tienen mucho para ofrecer, digamos, ¿no? O sea, se complica no solamente por sus dotes personales. El problema no está tanto en sus dotes personales. No es que Larreta o Bullrich o Uñac o Perotti sean mucho peores que Menem. Convengamos, Menem tenía enormes defectos también, ¿no? Tipo muy improvisado. Sabía elegir muy bien colaboradores. Talento para eso. Pues él cometió infinidad de errores. Y recordemos, tardó 2 años en llegar a armar un programa. Estuvo muy cerca de volar por los aires varias veces. Y después terminó su carrera política del peor modo. Menem es una gran experiencia política para la Argentina, muy valiosa, pero pongámosla en su exacta dimensión, ¿no? Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso no quería hinchar con eso, pero para ponerlo en perspectivas, yo diría, a ver, me parece que la debilidad relativa de los líderes, la apuesta debería ser convertir esa debilidad en un recurso, para que esos líderes sean más cooperativos. Entonces, el resultado puede ser mejor, con menos personalismo, menos voluntarismo, menos espontaneidad improvisada. De todos modos, sí, hay un problema ahí porque tal vez las virtudes están repartidas de un modo demasiado fragmentado, digamos, ¿no? O sea, la intuición que tiene Bullrich está ausente en Larreta y la capacidad de programar y organizar que tiene Larreta están ausente en Bullrich. Entonces, ¿qué elegís? Y habría que hacer una mezcla de esos dos tipos. ¿Cómo hace para que esos dos tipos
junten sus virtudes y anulen sus defectos. Es muy difícil porque la competencia es mortal. Va a ser uno o va a ser el otro. Y lo mismo pasa si uno va al peronismo. En el peronismo hay muchos aspirantes pero tienen que caminar mucho. Están muy asustados de correr riesgos para caminar. Los gobernadores de hoy no son los gobernadores de los años 90. Los gobernadores de los años 90 opinaban de política todo el tiempo, influían en la política. Tenían una mesa de gobernadores donde negociaban durísimo políticas nacionales, no solamente su plata. ¿No? Hoy eso no pasa, los tipos están interesados por su plata, son intendentes. Son todos insaurraldes. Un desastre. Un desastre. O sea, el peronismo es eso hoy en gran medida. Después tenés tipos que tienen ambiciones, hacen de insaurraldes pero no lo son. Perotti es uno, Schiavetti obviamente, Uñac es otro, Mansur está mostrándose el otro. Pero ¿cuánta imagen pública tiene? Son enanos al lado de Cristina. ¿Alguno de esos tipos tiene chance de ir a una paso con Cristina? Pero ni loco, porque Cristina le levanta la mano a un mono y gana. Gana, porque Cristina, porque tiene el 80% de los votos del Frente de Todos, son de ella hoy, porque se achicó, todos perdieron, Cristina se debilitó por el Senado, pero en la interna del Frente de Todos es más fuerte que nunca. Porque todos los votos son los de ella, porque quedaron los de ella, los otros se fueron. ¿Quiénes van a votar en la interna que anuncia Alberto para el 23? Por eso es un cuento esa interna, digamos, ¿no? Es una especie de zanahoria que nadie va a alcanzar. Porque nadie tiene chance de ganar esa interna, que no sea Cristina. Entonces, la verdad es que ahí los peronistas corrigen su miedo a correr riesgos, o se van a quedar probablemente fuera de la carrera, ¿no? ¿Qué van a ir? Van a desdoblar las elecciones provinciales, está bien, salvan su cargo, pero después, ¿con qué cara van a ir a la elección nacional a defender el candidato de Cristina? ¿O con qué cara van a decir después, no, nosotros no lo defendimos, nosotros sí queremos llevarnos bien con vos que ganaste, sea quien sea, ¿no? O sea, es todo muy complicado. Hay que darse tiempo para ver cómo se hace. Pero bueno, sí, es un gran problema. El problema del liderazgo es un problema mucho más difícil de resolver que el programa. De todos modos es un incordio, ¿no? O sea, terriblemente problemático. Sin duda, sí. Bueno, los fallos que van a salir y los que salieron, ¿no? La Corte está dando una señal de freno con el fallo sobre Santa Fe, el fallo ahora de hoy mismo, ¿no? Que salió ayer, y el fallo que viene del gobierno de la ciudad, ¿no? De la plata del recurso de la ciudad, que va a salir pronto. Son 3 fallos mortales para el gobierno y una señal de equilibrio de poder espectacular. Esos recursos institucionales son muy valiosos, eso no estaba disponible en el 2003. Claro. ¿No? O sea, ahí no había forma de frenar nada. Y bueno, tuvimos una corte muy regalona, ¿no? Tardó mucho tiempo en corregir lo de la magistratura, pero si hubiéramos tenido esta corte en 2006, yo creo que la reforma de la magistratura no se hacía nunca. La corte es mucho mejor que la que hubo durante los últimos 20 años. Eso es hay que valorarlo. Y es una corte peronista. Recontra peronista, ¿no? Nunca fue una corte tan peronista como esta, y es probablemente la mejor corte que hemos tenido desde Alfonsín. Bueno, o sea, hay que festejar eso. Y valorar que la política argentina no está tan inerme, ¿no? Llegan tarde muchas cosas, porque estas cosas se tienen que resolver mucho más rápido. Le sacan plata a la ciudad, de la manera que se la sacaron, se tenía que resolver al día siguiente. Pero bueno, lo van a resolver. Me parece muy bueno, muy importante para marcar los límites que existen a las metidas de pata que esto no más. Que han venido haciendo hace mucho tiempo. Goza de buena salud. El Fondo Monetario es como la Corte, es un gran recurso de estabilización para nuestro país. Hay que valorarlo en ese sentido, ¿no? Si ¿De estabilización? De estabilización. Frena las posibilidades de acumular inconsistencias hasta un grado que implicaría una transición con Rodrigazo, ¿no? O sea, si no estuviera el fondo, en el 23 hay un Rodrigazo seguro. Claro. Porque no tenés forma de evitarlo. Algo muchísimo peor que 2015. La situación va a ser seguramente más complicada que en 2015, pero el fondo la va a administrar.
Entonces va a obligar a contener esas inconsistencias, por lo menos en el terreno de las tarifas y en el terreno de cambiario, digamos, ¿no? O sea, va a haber problemas y seguramente se va a mantener la brecha muy alta, pero tal vez no tan alta como ahora. Va a haber correcciones en el tema de tarifas, probablemente se va a mantener el retraso que existe hoy, que es de todos modos menos de la mitad que el retraso que tuvo Macri. Cuando llegó Macri estaba en 15. 15% cubría el usuario. Macri lo llevó a 60, ahora bajó a 30, 35. Pésimo, está pésimo, pero era recontra pésimo en el 2015. Entonces, si el fondo ayuda a que eso no siga bajando, saltemos en una pata. Ahora, es obvio que esta gente va a firmar un acuerdo que no va a cumplir, entonces tampoco es que es muy seguro eso. Ellos van a firmar, no vamos a seguir retrasando, no va a caer de 30, pero seguramente van a tratar de hacerlo y probablemente el fondo lo único que tenga como instrumento es, en las revisiones periódicas no les van a dar el ok, pero bueno, no va a haber, ahí ruptura de relaciones no va a haber porque Biden no lo quiere, porque a ningún gobierno le interesa que eso pase, países que importan, digamos, le van a poner algunas exigencias que sí las van a tener que cumplir y eso ya es muy bueno para el país. Muy bueno para el futuro gobierno. No encontrar una situación de tarifas aún peor que la que es hoy. Sí, eso sería para saltar de alegres. ¡Wow! Espectacular. Tengo una pregunta. ¿Cómo pensás que se siente hoy un Alberto, una Cristina, diciendo, bueno, estamos frente a, no sé, una debacle que va a seguir y que 2023 es nuestro fin? ¿O se siente envalentonado diciendo, bueno, quizás esto es un 2009, acá hay que pasar este chubasco, reorganizamos y vamos por un 54 Sí. La economía rebota. O la economía rebota o ellos logran instalar la idea de, bueno, el problema fue la moderación de Alberto. Necesitamos un presidente más propio. Claro. Un presidente que sea más fiel al mandato, ¿no? Al proyecto. Ellos pueden instalar ese relato, esa retórica, puede ser potencialmente vendible si la oposición hace las cosas mal y si ellos hacen las cosas bien. El capital político de Cristina se ha debilitado, no se ha consumido. ¿No? Ella tiene un capital ahí muy importante. Y eso se vio, ¿no? La gente que le responde, en todo caso no fue a votar, pero no fue a votar a randazo. No se pasó de bando. Eso es muy importante. Mientras no haya avenida del medio, la disciplina en el peronismo va a seguir pesando. La avenida del medio, reconstruirla es un enorme trabajo, porque está muy desvalorizada, ¿no? Massa lo pulverizó eso. Cualquiera hable de la avenida del medio es Massa, es el traidor desconfiable, peor que cualquier otro. ¿No? Es así, lo peor de lo peor es alguien que hable de la avenida del medio. No es confiable, es trucho, mentiroso, te va a traicionar en cualquier momento. Entonces, ese es un gran problema para el peronismo disidente, moderado, que está obligado a pagar sueldos. Y explica por qué ningún gobernador va a salir a romper con Cristina, está muy cerca de la elección, o no lo va a hacer hasta después de las elecciones. Ustedes vieron que Schiaretti hizo una convocatoria a recrear la mesa de gobernadores. Y después Uñac hizo una reunión de gobernadores, aprovechando el partido de la selección. Fueron varios de los aspirantes a la presidencia. Salvo Mansur estaban varios. ¿No? Estaba Bordet, estaba Perotti, todos los que tienen aspiraciones políticas. Por lo que yo sé, esa conversación llega a un punto ciego, que es ¿cuándo hacemos algo? Por ahora no hay chance. El único que tiene alguna necesidad ahí un poco más urgente es el propio Uñac, porque Uñac tiene una provincia muy chica. Entonces, no es alguien que pueda confiar en su base de apoyo, ¿no? Perotti tiene demasiados problemas en la provincia, su gestión está muy cascoteada como para hacer nada más que la gestión. Mansur ya tiene la plataforma nacional, o sea que no necesita hacer nada, él simplemente desde esa plataforma se diferencia. Y los demás están acorralados. O sea que yo creo que ahí no va a pasar nada. No va a pasar nada y hay que esperar. Y conversar, digamos, ¿no? Mucho para hablar. Mucho para, bueno, cuando
cuando se decidan hacer algo, va a ser importante que sepan cuáles son las condiciones de viabilidad de lo que quieren hacer. Y entenderse con los demás, y llegar a algún tipo de reconocimiento, de lenguaje común, cosas que no existen. Piensen ustedes que la política argentina es increíble, pero la gente no se conoce entre sí. Algo que hablábamos hace un rato sobre el problema de hablar de política es que ni siquiera hablan de otra cosa, no se encuentran ni siquiera en la cancha para hablar de fútbol. O sea, no se conocen. Muñac, Larreta, Perotti, no se conocen entre ellos. Algo que pasaba, yo en el 2015 fui el coordinador del debate presidencial, el primer debate presidencial. Y una cosa que teníamos como diagnóstico antes de conseguir que eso ocurriera, que parecía algo imposible, era que los candidatos presidenciales nunca en toda la historia compartían un mismo espacio físico. Imagínate mucho menos hacer un debate. O sea, eso parecía imposible porque la relación entre los políticos parecía imposible. Entonces lo que hablábamos antes, poníamos de ejemplo, no sé si la vieron, la película Oslo, sobre el proceso de paz de Oslo entre Israel y Palestina a principios de los 90. Es una película muy interesante porque muestra que primero hay que poder conversar sobre algo para después poder conversar sobre lo importante. Pero primero tiene que ser posible conversar sobre cualquier cosa. No, es probable que tenga mucho que ver con eso. Los espacios de socialización de ellos son muy aislados. Muy aislados. Claro. Bueno, pero en los 80 yo creo que no pasaba eso, probablemente porque venían de una historia en la cual todos habían estado enfrente de los militares en algún momento. Entonces todos se habían tenido que juntar en algún momento. Los militares los unían por la negativa. Entonces se conocían, en ese momento sí se conocían. Hoy eso no pasa, porque hoy están mucho más enemistados entre ellos que cualquier otra cosa. Y están realmente, no solamente enemistados, están aislados de los demás porque se han reproducido en estos espacios autónomos que crea la política, ¿no? Que yo estoy en mi lugar y ahí manda más, me mantengo ahí. ¿No? Circulo en esas redes y los demás lo ignoran. Sí, bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es poco en ese terreno. Nosotros estamos empezando y necesitamos ser un equipo más grande y con más recursos, y necesitamos mucho apoyo empresario también por eso, porque el trabajo ya en sí mismo el trabajo de difusión, de evangelización, por decir así, es enorme. En lo que te puedo decir que hemos hecho, yo tuve varias experiencias con empresarios del agro y con empresarios de industria y servicios a través de CREA y de Vistage. Son como dos entidades que supongo que las conocen, son parientes, por decir así, porque hacen más o menos el mismo tipo de cosas, uno en el agro y otro en industria y servicios. Y fue muy interesante, la respuesta es muy interesante porque me parece que el sector más de pymes, digamos, ¿no? Que estos dos entidades reúnen gente que son intermedios, no son los grandes. A la sociedad rural también nos ha ido bien, pero digamos, ven bien que la política los acosa, los agobia, ¿no? La política, la vida cotidiana, los vuelve locos, ¿no? Les cambia la regla todos los días, no saben qué van a poder comprar, qué van a poder vender, no hay precio, ¿no? Todo eso. Y para empresas que no tienen mucha espalda, que no los reciben en los despachos oficiales, eso es mortal, ¿no? Los demás, algo muy grande se arreglan siempre porque llegan a los despachos. Yo creo que ahí sí hay que movilizar una cantidad de actores que además de ser fundamentales para el futuro del país, y tienen que crecer mucho, porque además Argentina tiene la cantidad de empresas que tiene es muy baja, bajísima en relación a Chile, en relación a Brasil. Además de que tiene que crecer, digamos, es un sector que para el éxito del programa es fundamental, ¿no? Porque la capacidad de generación de empleo, si las condiciones se dan, puede ser mucho más veloz que en el caso de empresas grandes, que tienen otra composición de capital, digamos, y bueno, menos chance de aumentar mucho el empleo. Pero las pymes, si un programa tiene dos patas fundamentales en 23 es inflación y empleo. Es eso, ¿no? O sea, después hay que pensar un montón de otras cosas, pero digo, si no resuelve esas dos cosas rápido,
En eso se tiene que hacer fuerte. Y entonces, es evidente lo que tiene que hacer, ¿no? Es agarrar los planes, convertirlos en empleo y que las pymes sean los actores dinámicos de ese proceso. No hay que es imposible, el asunto es que supone un trabajo esforzado, una gestión que tenga las cosas claras de qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Estos tipos que han formulado un montón de proyectos y no tienen capacidad de implementar nada de lo que... Aún cuando aprueben los proyectos, después no los implementan. Es una gestión. Por eso el Movimiento Nacional de lo que tiene interesante es que han hecho un relevamiento y un análisis con propuestas concretas que van a presentar al Congreso. Sí, algo lo sé. Sí, no, es muy importante. Sobrevivientes, ¿no? Son, como dijo Dante Sica, ¿no? Dante Sica, ustedes son sobrevivientes. Bueno, sí, El país de la abundancia que administra la escasez. sí. Bueno, damos un aplauso a Marcos. Muchísimas gracias, Marcos.